Si un videojuego es demasiado exitoso y popular, casi siempre va a tender a tener una maldición consigo. Esa maldición es lo que muchos jugadores tememos, una adaptación al live action. Durante décadas, el cine y la televisión han intentado adaptar obras amadas por la comunidad gamer para hacer adaptaciones en carne y hueso de esas historias. Pero siempre pasa algo. Siempre hay un ejecutivo que quiere modificar o agregar algo particular porque una cosa no le gustó del juego, quiere modificar ciertos aspectos claves de la trama para completar una agenda, o simplemente la adaptación se mantiene fiel, pero simplemente no funciona. Como ejemplo, tenemos a la tan divisiva saga de Resident Evil, la adaptación libre de Assassin's Creed, la nefasta Doom, y el desastre que fue Super Mario Bros., y podría seguir. Por suerte, en los últimos años nos hemos encontrado con historias que escucharon a la audiencia o supieron aferrarse al corazón del juego cambiando el enfoque, y así tenemos situaciones como las de Detective Pikachu, The Witcher, o el icónico cambio de película que tuvo Sonic the Hedgehog. Pero nada, y creo que absolutamente nada, fue tan bueno como The Last of Us. Esta historia empezó como una adaptación libre y fiel y terminó siendo una obra que se pone a la par de su versión original. Hoy quiero dedicarme a analizar unos minutos qué fue lo que hizo esta serie para lograr lo que logró y saber si, de una buena vez por todas, la maldición del videojuego se acabó. Esta serie fue co-creada por Craig Mazin, quien también fue el showrunner de Chernobyl, y luego sabrán por qué es importante esto, y también por Neil Druckmann, quien fue en su momento el guionista del juego original. Este último hombre es actualmente el copresidente de Naughty Dog, la casa productora de esta saga de videojuegos y lo que viene siendo ahora el mundo de las adaptaciones en live action, contando también el desastre de Uncharted. Si conocen el juego, realmente saben de qué trata la historia, y los que no lo hayan jugado, se trata de una trama conocida. La historia va a contar el camino de Pedro Pascal llevando a un infante en un viaje lleno de peligros y muerte, donde en cada episodio vamos a ver diferentes personajes e historias. Por fuera de la broma, Joel es un tipo que lo perdió todo y tiene como misión llevar a Ellie, una nena con una característica particular, a un centro de un grupo de rebeldes que quiere encontrar la cura para una pandemia generada por un hongo parasitario que, una vez que afecta al humano, lo transforma en una suerte de zombie. Parece muy cliché y en cierta medida lo es, pero lo clave acá es que la historia no se aferra directamente al estilo del juego de supervivencia de zombies clásico, sino que también es un drama que cuenta un poco cómo sería sobrevivir en un infierno y cómo un hombre puede pasar de sentir que lo perdió todo hace mucho tiempo a verse capaz de arriesgar hasta lo que no tiene por un poco de redención. Si bien nosotros vivimos en una era donde la adaptación es reina y señora de lo que se consume tanto en pantalla grande como en la chica, sabemos que hay diferencias cruciales en lo que viene siendo una adaptación de videojuego y lo que es una adaptación literaria. Si bien puede estar repleta de detalles para que el lector se sumerja absolutamente en la historia, la adaptación literaria puede ser mucho más libre que una de un videojuego, ya que en el juego nosotros tenemos imágenes, vestimentas, caras, rasgos faciales distintivos, interacciones y hasta efectos visuales que nos adornan lo que vamos a vivir. Muchas veces este es el problema que tienen los directores a la hora de transpolar un juego o una serie a una película. The Last of Us es un juego que justamente se destaca por su calidad visual y sus entornos, tanto por cómo los 20 años de invasión de Cordyceps han afectado a los sobrevivientes. Y esta es una tarea colosal que tuvo que ser pasada a la plataforma de HBO Max. Y personalmente creo que, considerando los grandes cambios que sufrió la historia, lo lograron demasiado bien. Uno de esos cambios cruciales fueron los flashbacks. Llevar ciertas partes del contexto histórico a flashbacks, transmisiones televisivas o eventos alejados a Joel y Ellie simplemente es efectivo. Iba a ser imposible lograr un resultado coherente si teníamos a los protagonistas leyendo diarios, notas, papeles con la información que íbamos a ir adquiriendo para contextualizar la historia. Simplemente no iba a funcionar. Cambiar ese aspecto y llevarlo a un estilo más narrativo, que simplemente demuestre desde otro lugar cómo sucedieron las cosas y por qué, me parece que es la manera más efectiva de trasladarlo a la plataforma televisiva. Además, logra ser efectivo ya que se correlaciona de forma indirecta con los personajes principales de manera constante. No son simplemente escenas que van a ayudar a la audiencia a entender qué está pasando, sino que ellos también lo pueden estar viendo en la tele, escuchándolo en la radio, viendo que todo eso que está por fuera de ellos también los rodea. El hecho de que el showrunner de Chernobyl esté a cargo de esta serie ayuda muchísimo a ver esta sensación de peligro, de miedo y de constante terror a que suceda lo peor que nos transmitió aquella otra miniserie. Otro de los cambios cruciales que tuvo esta serie que la separa del videojuego es la idea de la proliferación de los Cordyceps. Los hongos tienen muchas características principales que las hacen diferenciarse de los otros reinos de los seres vivos, y una de esas cualidades es que los hongos se reproducen liberando esporas al aire. Estas esporas se utilizaron como motor en el juego para que los personajes constantemente se mantengan alejados de zonas de peligro o utilicen máscaras para tratar de no respirar las esporas y por consecuente quedar infectados. En la serie esto fue completamente eliminado y simplemente dejaron el aspecto de la mordida como método de infección principal. Si bien es un cambio bastante grande, es entendible por qué las casas productoras prefieren que los actores y actrices se les vean las caras.
porque por ello se los contrata. De todos modos, al eliminar una característica clave de los hongos, agregaron otra que hace que el efecto final de los Cordyceps sea igual de intimidante. Agregaron el concepto de la mente colmena que tienen los hongos. Estos seres generan raíces enormes debajo de la tierra, por las cuales se comunican entre sí y ayudan a los árboles a absorber nutrientes, cosa de la que ellos se aprovechan y roban de ahí. En la serie, los Cordyceps se mantienen inactivos hasta que alguien pisa una raíz. Estas raíces mandan señales a los zombies, pero ellos se dirigen hacia la zona de impacto para atacar. Parece tonto, pero el resultado es bastante aterrorizante, más sabiendo que si una horda de zombies puede comunicarse de esa forma, el resultado casi siempre puede ser el peor. Por otro lado, en términos de adaptaciones, tenemos el cambio y agregado de elementos a la historia. En el primer episodio de la serie ya comienza con un cambio considerable con respecto a la del juego. Nosotros, al igual que en el título original, vamos a enfocarnos desde el punto de vista de Sarah, la hija de Joel, pero esta vez no desde la noche donde comienza todo, sino un par de días antes, donde los pequeños aspectos de la invasión afectan de a poco a la sociedad. Vamos a ir viendo cómo ella se las arregla para tratar de conseguirle un buen regalo a su padre, cómo interactúa con sus vecinos y varios aspectos de su día a día. Eventualmente nos vamos a ir a un par de escenas similares a las del videojuego, pero estos momentos van a ir cruzándose con aquellos que fueron agregados previamente. Esto, como resultado, genera un contexto mejor armado y por consecuente un interés legítimo. Para aquellos que no jugaron el videojuego, constantemente van a estar intrigados por lo que suceda, y cuando la historia se cruce con la del juego, entrarán a un nivel de tensión igual, o hasta mejor, que el del título de Naughty Dog. Quitando la sublime adaptación casi cuadro por cuadro de ciertas secuencias, este episodio es el equivalente narrativo a los primeros 15 minutos de juego. El peso es realmente diferente. La serie logra generar un anexo contextual que no solo ayuda al episodio, sino que también hace que el final del mismo sea mucho más doloroso y triste, gracias al armado narrativo. El tema es que en el juego esa secuencia duele de forma bastante similar, pero la interacción es completamente diferente. Por otro lado, también tenemos el polémico tercer episodio, el episodio de Billy Frank. Este cambio absoluto de la historia realmente decepcionó a muchos fans porque querían ver la interacción entre Joel y Bill, pero a otro grupo lo conmovió hasta las lágrimas. Es un episodio que funciona perfectamente de forma independiente y es hasta algo similar a los primeros minutos de la película animada Up de Pixar. La interacción que nosotros sabemos de Bill y Frank en el juego es que no se llevaban bien y claramente había una discusión constante entre ellos, lo que hace que Frank se vaya del pueblo y deje a Bill completamente solo. En la adaptación vemos que esto es básicamente al revés y vemos cómo un encuentro violento entre dos sobrevivientes termina en una relación amorosa con un final más que trágico y lo único que le dejan a Joel y Ellie es una carta, material que aparece también en el juego. Si bien no es necesario considerar la utilidad del capítulo para el fin que se le va a dar a los protagonistas, funciona para poder contar variantes que todavía aplican a la meta de la serie en general. O sea, al final del episodio y al final del capítulo en el pueblo de Bill, Joel y Ellie se quedan con un par de armas y la camioneta. El final es exactamente el mismo. Ya te haya gustado o no la gran variante, queda a gusto propio. Por otro lado, los personajes en The Last of Us son lo más importante en la historia. Sus relaciones, sus interacciones, cómo cambian constantemente a lo largo del juego. Si bien la historia del juego es excelente y por eso logró la reputación que logró, los personajes son lo que llevan a cabo esta historia y es por ellos que nosotros tenemos una perspectiva y luchamos por llegar al final. Llevar esto a la pantalla chica iba a ser un desafío, pero realmente funciona. El resultado es altamente efectivo y podemos verlo episodio a episodio. Los personajes son fuertes, tienen sus puntos débiles, pero por sobre todas las cosas tienen balance. Tienen un balance perfecto entre lo que nosotros como jugadores conocemos y amamos de estos personajes, pero también agregan un conjunto de elementos nuevos que funciona excelentemente bien con lo que ya conocíamos, haciendo que esta versión de la historia tenga su propia personalidad, no muy lejos de la historia original, pero lo suficiente como para saber que estamos en otro medio. Genera una sensación de que es algo nuevo fuera de que nosotros ya lo conozcamos. Los lugares que vamos a ir viendo a lo largo de la serie son asombrosos. Constantemente el mundo en el que los personajes viven simplemente es impecable. En el juego siempre hubo una sensación muy particular donde ver cómo la naturaleza se comía a la sociedad daba una cierta paz con un implícito miedo. Acá podemos verlo a la perfección, entendiendo que Ellie nunca vivió en un mundo preapocalíptico y que Joel entiende que en cada esquina puede haber una trampa. La secuencia del hotel muestra exactamente esto. Además, el hecho de utilizar espacios reales para todo esto genera muchísima más inversión, que es algo que sinceramente se necesita para esta serie. Si es que hay algo necesario para destacar por su perfección, son los clickers. Los monstruos principales de toda esta saga realmente logran un resultado maravilloso en la historia. Obviamente, en comparación con el juego, no aparecen tanto, pero cuando lo hacen, logran ser tan, si no más efectivos que en el videojuego. La presentación de estos monstruos en el museo es impecable, y todavía recuerdo haber muerto más veces de las necesarias en esa parte.
Cambiar la cantidad de clickers de 6 a 2 en esta secuencia me pareció una decisión inteligente, ya que en el juego vos podés ser dinámico y lograr una vuelta de rosca constante y hacer básicamente lo que quieras. En el show es necesario demostrar que 2 son más que suficientes como para que Joel, Tess y Ellie simplemente mueran y queden a la merced de la colonia. Y de hecho es lo que le sucede a Tess no mucho más tarde. Para analizar por qué esta serie es efectiva, tenemos que detenernos un segundo en lo que viene siendo la interacción activa y pasiva. ¿Qué es esto? Para definirlo rápidamente, la interacción activa es todo aquello con lo que nosotros podamos interactuar. Justamente los videojuegos son eso, un espacio donde la historia no se mueva a menos de que vos estés tomando el control y llevando a los personajes a donde se necesita. Por otro lado, la pasiva es donde el espectador no puede interactuar de ninguna forma más que aceptando la historia como sucede, y no nos queda otra más que recibir todo lo que se nos da. Casi todas las adaptaciones de videojuegos fallan en eso porque quieren poner una interacción activa en un lugar donde literalmente no se puede. Esta serie logra salir de eso cambiando el enfoque narrativo y creo que es por ahí la necesidad de hacer las cosas bien. Normalmente las adaptaciones de live action constan simplemente de copiar aspectos claves de la historia, tratar de utilizar más o menos la idea del gameplay y ver si funciona o no. En esta serie el enfoque cambia y en vez de ser una serie de terror enfocada en los Cordyceps, nos vamos a ir para el otro lado de la trama, que es más aferrado a la trama de sobrevivir en un apocalipsis. Este drama elimina una cantidad brutal de elementos terroríficos, pero deja en grandísima medida los elementos que realmente empujan a la trama de la historia. Las decisiones que Joel y Ellie toman son bajo el aspecto dramático de la narración, y es por eso que acá queda realmente bien. Hay muchos guiños al aspecto del juego, pero lo hacen de una forma tan pasiva y natural que simplemente sirve. No es una historia creada de una forma directa y extremadamente explicativa. Te deja tener dudas, te deja especular en qué va a pasar y constantemente te obliga a prestar atención a cada detalle tanto en primer como segundo plano. La televisión demanda que se construya un mundo desde cero, los videojuegos por otro lado te dejan incursionar en algo ya creado y vos tenés que aprender del mundo mientras jugás. Tener una narrativa como la de la serie en un videojuego simplemente no funcionaría en absoluto. El desarrollo de los personajes en la serie permite una inmersión diferente que la que teníamos en los videojuegos. La historia constantemente deja que los personajes charlen en lugares neutrales y permite un crecimiento más marcado pero paulatino. En los juegos esto también existe, pero a veces se deja en segundo plano por eventos más desarrollados para interactuar con el entorno. Es por eso mismo que la relación entre Joel y Ellie es tan efectiva en ambos medios. Las constantes conversaciones que nosotros tenemos mientras caminamos por largos segmentos para llegar al próximo evento importante nos arman más a los protagonistas, y esto funciona exactamente igual en la serie. El resultado es básicamente el mismo, pero la intervención del espectador cambia, lo que nos regala tiempo para prestarle atención a más detalles que el equipo directivo o guional quieren darle. Por último, y creo que esto es lo más importante, la producción demuestra que el elemento clave para desarrollar una historia así es el respeto. Si bien hay modificaciones como las que mencioné previamente, todo lo que se hizo respetando la obra original. Realmente se nota que hay detalles constantes que fueron armándose en base a lo que nos deja el juego y se transfieren perfectamente. Tenemos escenas donde el reloj de Joel es un constante recordatorio de que lo que hace, lo hace como si Ellie fuera su hija. Y esto se ve cuando el reloj aparece en pantalla, cuando él lo mira, recordando que eso fue lo último que ella le dio, y que ese primer episodio se enfoca tanto en ello para que luego cada pequeño segundo pese más. Hay un respeto absoluto por la obra original, y me parece que ahí ya es el punto crucial para el éxito de este trabajo. La historia, al final de cuentas, es una adaptación realmente fiel a la historia original, pero que a veces simplemente no teme en cambiar elementos por el bien de la narrativa general. Logra responder a esos cambios de manera sublime y altamente efectiva, y eleva aquellos momentos claves a un nivel que es tan necesario para las nuevas audiencias como para aquellos que estamos temiendo segundo a segundo que la caguen. Deja de ser una historia de terror con altos elementos de drama para transformarse en un drama post-apocalíptico que refleja la naturaleza del ser humano como tal y cómo una pérdida puede transformar a una persona y la puede devolver a aquello que fue antes de perderlo todo. Logra destruir por completo la maldición de las adaptaciones de videojuegos y demuestra que no es necesario ser exagerado ni desprestigiar el medio original para hacer una historia perfecta.